Hola, ¿qué tal? Les habla Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre el lenguaje de programación de Python. Y ahora vamos a trabajar con el uso de las listas. Cómo es el proceso de creación, qué son, cómo se utilizan, ¿ya? Eso lo vamos a ver en breve. Voy a dejar abierto el archivo tuplas.py, ¿ya? Porque al final de este proceso de creaciones de listas y con la práctica que realicemos, vamos a hacer una cierta comparación para ver cuáles son las diferencias entre una y otra, ¿ya? Voy aquí a crear un nuevo fichero, nuevo dentro de la carpeta tareas, Python File, y vamos a llamarlo listas. Voy a ocultar un momento esto de aquí y vamos a comenzar a trabajar. Ahora, el tema de las listas son unas estructuras de datos formadas por una secuencia de elementos. Ahora, esta información son de tipo datos heterogéneos, que quiere decir que nos permite guardar diferentes tipos de datos dentro de una lista. De la misma forma también son mutables, que quiere decir que nosotros podemos modificar el contenido dentro de una lista, a diferencia de las tuplas. ¿Se acuerdan que en el tema de las tuplas no nos permite modificar un elemento una vez definido? En el cambio de la lista sí puede aplicarse ese escenario. Entonces, lo que yo voy a definir como una lista, voy a poner aquí la variable contenido, la lista contenido, así lo vamos a llamar, contenido, va a ser igual, y entre corchetes nosotros vamos a definir los elementos que tiene esta lista, ¿ya? Por ejemplo, puedo poner como un primer contenido cursos, luego un siguiente elemento, puedo poner alumnos, puedo colocar un elemento de número, en este caso una cantidad numérica, luego también puedo colocar un dato, en este caso booleano. Puedo definir también ahora un dato, vamos a ponerlo aquí, 105.38, en este caso como dato decimal. Ok, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos dentro de esta lista. ¿Ya? Ahora vamos a realizar el proceso de impresión. Para partir desde ese proceso, vamos a indicar el contenido. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Si lo ejecutamos, el run de la lista, podemos observar el contenido que tiene actualmente en la lista. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Ahora nos indica que nosotros podríamos alterar contenido dentro de una lista. Comencemos por ese detalle. ¿Cómo nosotros podríamos alterar contenido dentro de una lista? Es muy sencillo, simplemente tendríamos que indicar acá, ¿ya? Por ejemplo, contenido. Voy a indicar en este caso entre corchetes la posición. Recuerden que siempre va a comenzar desde 0, 0. En el caso de alumnos vamos a cambiarlo por estudiantes, ¿ya? Vamos a indicarle que es en la posición 1 y le voy a indicar va a ser igual a estudiantes. Y luego realizaremos nuevamente la impresión de nuestra lista llamada contenido, ¿ya? Primero va a ser una impresión tal cual como lo he definido y luego otra vez la impresión teniendo en cuenta que hemos cambiado el dato de uno de los elementos, ¿ya? Lo ejecutamos y vamos a observar que en la primera impresión tenemos alumnos y en la segunda ya lo hemos cambiado porque lo hemos cambiado de esta forma. Entonces, es una de las primeras diferencias que tenemos a comparación al tema de las tuplas, que no podía cambiarse el contenido o modificarse el contenido. Este escenario ya se llama un escenario de mutación. Ahora, vamos a intentar imprimir un elemento determinado dentro de esa lista, que también es muy sencillo, ¿ya? De la misma forma que hemos definido aquí un determinado contenido, también podríamos indicar que solo necesito que se imprima un contenido determinado. Y entre corchetes vamos a indicarle la posición, a ver, 0, 1, 2, 3. Este vendría a ser el tercer elemento, la posición, el elemento 3, digamos así.
Vamos a ejecutarlos y vemos que nos imprime su valor. Así podemos nosotros acceder al valor que tiene en este caso el contenido. ¿Cómo realizaríamos la impresión del último contenido sin saber o tener en cuenta qué posición es? Ya, en este caso, ¿cómo imprimir esta cantidad o el último elemento? Se realiza de una forma sencilla. Simplemente voy a hacerlo aquí nuevamente. Print. Ya vamos a colocar contenido. Entre corchetes le diría -1. Si defino eso, automáticamente lo que va a hacer es imprimirme el último elemento. En este caso debería imprimir 105.38. Si lo ejecutamos, vamos a observar que sí lo imprime. Si agrego más elementos dentro de ello, por ejemplo, ahora voy a colocar un contenido masculino, por ejemplo. Estoy agregando un elemento más. Ya 105 no sería el último elemento, sería este contenido. ¿Ya? Solo he agregado un elemento arriba. Si lo ejecuto, automáticamente ya está reconociendo el último elemento. Y es así, -1 es para indicar el último elemento. Ahora, ¿qué sucedería si es que yo necesito imprimir un dato, un rango de dato determinado? Por ejemplo, yo quiero imprimir solo el primero, el segundo y el tercero, el resto no. Entonces tendría que realizarlo de la siguiente manera. Voy a quitar todo esto de aquí. Ya, y bueno, vamos a hacerlo acá en la última. Print contenido y entre corchetes vamos a indicar que quiero que comience desde la posición 0, 2 puntos, y voy a indicar la cantidad de elementos que necesito tomar desde esa posición. ¿Sí? Desde la posición 0 voy a contar, necesito este elemento, este segundo y este tercero. Entonces 3 elementos son los que voy a tomar. Le pongo aquí 3. Ejecutamos. Y vamos a observar que sí, verdaderamente tomó los 3 elementos, contando de la posición 0. ¿Ya? Lo he hecho así. Ahora, otra forma también de indicarle que sí necesito tomar elementos de la posición inicial, sin la necesidad de definirlo así, lo podría haber indicado, ¿ya? De la siguiente forma. Vamos a hacer una impresión nuevamente. Abro entre corchetes y simplemente pongo los 2 puntos y le indico que necesito 2 elementos. Cuando aplico esta forma, automáticamente Python va a entender que sí lo necesito desde la posición 0. ¿Ya? Si lo ejecutamos, vemos que sí tomó la información que requeríamos. Hacer el tratamiento de información. Ahora, también tenemos el escenario de nosotros que podríamos agregarle más contenidos a nuestra lista. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, hago un print, bueno, voy a decir aquí contenido, ya, la lista, punto, y voy a buscar en este caso el método append que tiene dentro de este escenario y le voy a agregar un nuevo elemento. Por ejemplo, vamos a colocar aquí Python como último dato que se está agregando y luego diré que imprima nuevamente la lista contenido para saber qué es lo que tiene actualmente. ¿Ya? Ok, aquí hemos agregado un nuevo elemento, se colocará en la parte final de los elementos. Lo ejecutamos y vamos a observar que siempre hemos tenido esta cantidad de contenidos, pero en la última parte, antes de la última parte, hemos agregado el elemento Python, el texto Python, y se agrega aquí. Luego que imprimo, ya figura actualmente que sí se ha agregado correctamente. Es una de las formas como nosotros podríamos ir agregando más contenido dentro de nuestra lista, como también puede suceder que yo necesite insertar un dato determinado. ¿Cómo se pueden insertar datos dentro de una posición determinada de una lista? Por ejemplo, ahorita tengo el esto de acá de cursos, tengo acá estudiantes, tengo, bueno, digamos aquí el sueldo, un estado de valor booleano, una cantidad de entero con decimales, texto nuevamente y texto acá. Vamos a suponer que dentro de estudiantes, ya quiero colocar en este caso el texto de profesor. En la posición, ¿en qué posición? A ver, esta posición 0, posición 1, en la posición 2. En esta posición, ya en que actualmente está el 1025, quiero insertar un nuevo contenido y el
Este contenido de aquí debería correr hacia la derecha, desplazándose porque va a entrar un nuevo contenido dentro de esta posición. ¿Cómo lo podríamos definir? Vamos aquí. Contenido.insert es lo que vamos a utilizar. Y dentro de este insert vamos a indicar en qué posición lo necesito colocar el elemento. Le digo en la posición 2, ¿ya? Coma, y le indico el contenido. Vamos a colocar aquí profesor. Y luego de eso, nuevamente imprimiré la lista contenido para ver si es que verdaderamente se insertó, ¿ya? Lo ejecutamos y vamos a observar que antes de que suceda el tema de inserción teníamos este dato bajo esa misma cantidad y orden, y luego que se insertó y imprimimos nuevamente, vamos a observar que desde la posición 0, 1, en la posición 2 o el elemento 2 ya se ha agregado el tema de profesor, ¿ya? Y el resto de contenido se ha desplazado a la derecha. Es una de las formas como nosotros podríamos ir insertando contenido dentro de una lista. Es mucho más flexible que el tema de las tuplas con el tratamiento de contenido, ¿ya? Esto es muy interesante que tú domines correctamente esto, porque en el nivel ya intermedio lo vamos a seguir aplicando para el tratamiento de información. Ahora también tenemos muchos más elementos que puede ser que en algún momento necesite agregar contenidos a manera de elementos, más de un elemento a su vez, como lo que hemos hecho con Appen. Puede ser que yo no necesite agregar un elemento de uno por uno, no, sino que quiero agregar 3 elementos en un solo proceso. Entonces lo podríamos definir de esta manera. Voy a indicar nuevamente mi variable contenido, punto, y le voy a llamar extends, ¿ya? Para poder extender un poco más el elemento que voy a definir. Y entre comillas, en este caso si es tipo dato string, voy a colocar, por ejemplo, los siguientes cursos de aprendizaje. Voy a colocar, por ejemplo, el nivel básico, que es lo que nos encontramos actualmente. Luego pasaremos al nivel intermedio con respecto a Python, ¿ya? Intermedio. Y luego el nivel avanzado. Perfecto. Ya vamos a bueno, vamos a extender estos 3 elementos que se deberían agregar a la lista de contenido. Permítame mostrar aquí, ya, así está. Vamos a imprimir nuevamente cuál sería el contenido o el valor actual en cuanto a los elementos que tiene la lista contenido. Si lo ejecutamos nuevamente, vamos a observar que aquí tenemos un pequeño error, un traceback. Nos indica que hay un tema en la línea 13, vamos a verificar aquí, y estamos cometiendo un pequeño error. Debería manejarse bajo este escenario, pero me he olvidado un detalle, ¿ya? Esto nos puede confundir un poco a nosotros. No es bueno también que a través del proceso de aprendizaje todo salga perfecto. Estos errores es bueno porque a través de esto nosotros reconocemos mucho más el aprendizaje. ¿Qué es lo que he cometido de error aquí? Si bien es cierto, está bien definido, abro paréntesis para poder indicar los elementos, pero la forma como lo estoy brindando, permítame aquí, la forma como lo estoy brindando los elementos está mal definido. ¿Qué quiere decir? Que para una lista nosotros debemos utilizar luego el tema de los corchetes. Ya, recuerden aquí el tema de los corchetes, ya, porque son elementos de listas. Si lo dejaba así directamente sin agregar estos corchetes, prácticamente como que estaba aplicando como un escenario de tuple, y esto no es un tema de tuple, sino un tema de listas. Volvemos a ejecutar y vamos a observar que ahora sí no nos muestra ningún traceback, ya un error. Ahora sí se han agregado, voy a ponerlo totalmente acá, y van a poder observar que sí se ha agregado el nivel básico, nivel intermedio, bueno, y el nivel avanzado que está acá dentro de los elementos de la lista contenido, ¿ya? Así lo vamos trabajando. Es muy sencillo el manejo de estas listas. Es bueno que también, como te menciono, practiquemos bastante sobre esta parte. Esta parte sí, tómense su tiempo en practicar toda la forma o el tratamiento de contenido dentro de una lista. Ahora,
Lo que también yo puedo hacer es, a manera de consulta de la lista, verificar si es que existe un contenido y también me indique la posición en la cual se encuentra. Por ejemplo, yo necesito saber, ya con la cantidad de contenido que tenemos actualmente, puedo consultar dónde se encuentra este elemento. ¿Ya? Es más, lo voy a copiar. ¿Ya? Voy a consultar aquí que si dentro de la lista contenido existe este contenido y que me indique cuál es su posición. ¿Cómo lo podría definir? Vamos a hacer aquí un print, ¿ya? Y le voy a indicar contenido, ¿ya? Porque necesito que le imprima punto, y vamos a utilizar index. A través de index le vamos a brindar la información entre comillas, bueno, lo que tengo aquí, pero entre comillas de una forma sería más adecuado. Ok. Con esto el index va a averiguar si es que el texto masculino, ya en este caso el tipo de dato texto masculino, se encuentra dentro de la lista contenido. Si se encuentra, me va a mostrar automáticamente su index, su posición. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo y vemos que nos indica el número 6. Si verificamos, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, 5 y 6. Correcto, es correcto, nos ha mostrado esa posición. Esto para poder verificar si existe el contenido y también la posición. Vamos a ver si es que tratamos de buscar un contenido que en realidad no existe dentro de esa lista. Le he agregado la S ya como un dato que en realidad no lo va a encontrar, y ejecutemos para ver qué es lo que sucede. Bueno, y automáticamente nos muestra un traceback, es un tema de error, por lo que no ha encontrado este elemento dentro de la lista. Y aquí nos indica que no lo ha encontrado, por eso que nos está mostrando un tema de error. Ok, lo regresamos nuevamente a masculino, con un dato que sí se encontraba. Y ya sabemos que en el caso no lo encuentre, bueno, nos va a estar alertando o generando un resultado de error que no ha sido encontrado ese elemento a buscar. También podríamos realizar otro escenario muy práctico con respecto a la lista. Permítame un momento. Así, de la misma forma que nosotros hemos ido agregando elementos dentro de una lista, también nosotros podemos ir eliminando contenido. Como por ejemplo, hasta el momento tenemos esta información, ¿ya? Esta es la última información de lo que tiene la lista contenido. Por ejemplo, voy a ir eliminando, ¿ya? Esta parte de aquí, masculino, lo mismo que estábamos buscando, lo vamos a eliminar. ¿Cómo se aplica ese escenario? ¿Ya? Vamos aquí, utilizar la lista, contenido, punto, remove, y dentro de ello vamos a indicar el contenido a eliminar. Tenemos que brindar el contenido, en este caso le digo masculino. Si lo encuentras, elimínalo, y luego diré que se imprima ya nuevamente toda la lista para verificar o validar que sí se ha eliminado correctamente. ¿Ya? Lo ejecutamos. Vamos a quitar esto un momento. En la primera instancia sí se muestra, esto es lo que teníamos hasta el momento, pero luego ya se eliminó, ya no se encuentra aquí. En esta posición entre 105.38 y Python se encontraba este elemento, ya ahora no se encuentra porque se eliminó. ¿Ya? Entonces, si realiza el proceso de eliminación, podríamos aplicar más proceso de eliminación aquí. ¿Ya? Vamos aquí, contenido, punto remove, y podemos seguir indicando otro contenido. Por ejemplo, quiero eliminar el 105, 125, no, 102, 5 o 1025. ¿Ya? Eliminamos, lo ejecutamos nuevamente y vemos que sí lo he eliminado, eliminó este contenido. ¿Ya? No sigue aquí. Ahora vamos a trabajar otro método dentro también de lo que sería lista. ¿Ya? Voy a utilizar print y lo que voy a decir que necesito en este caso de la lista, voy a utilizar un método llamado count. Por aquí lo tenemos, voy a escribirlo más, count, para que verifique si existe este contenido. Por ejemplo,
¿Con qué nos estamos quedando al final? Con esta de aquí. ¿Ya? Voy a consultar si es que existe ese contenido y que me indique cuántas veces se ha encontrado, cuántas veces tiene ese mismo contenido. Lo ejecutamos y nos indica que solo, bueno, primeramente que sí existe y que se ha encontrado en una ocurrencia, o sea, una primera vez lo ha encontrado dentro de todos los elementos de la lista. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, vamos a ver si por aquí tenemos un dato repetido? No. Voy a agregar nuevamente la palabra cursos. Ya, lo voy a agregar aquí antes de print, perdón, contenido.append y agregamos cursos. ¿Ya? Lo vamos a agregar por segunda vez. ¿Ya? Y pido que verifique cuántas veces se encuentra en este caso el texto curso. Aquí me estaba olvidando un paréntesis más para que me estaba marcando el tema de error. Si lo imprimimos, lo ejecutamos, perdón, nos indica que se encuentra dos veces, en este caso el texto curso. Uno al iniciar y otro, donde debería encontrarse al final. Aquí lo que pasa es que cuando lo agregué, también debí hacer el proceso de imprimirlo para tenerlo como referencia visual. Ya, lo ejecutamos nuevamente y podemos comprobar que el curso está al iniciar y también está al finalizar. Por eso que te indica que ha encontrado dos veces la ocurrencia con respecto a este texto. ¿Ya? Entonces es así como nosotros vamos manejando los elementos dentro del tema de lista. Ahora puede suceder que yo necesite de una otra manera combinar listas entre una y otra. ¿Cómo se puede hacer la combinación? Hasta el momento nosotros tenemos nuestra lista contenido y puedo definir acá una nueva lista. Por ejemplo, vamos a llamarle contenido 2. Y este contenido 2 puede solo tener, en este caso, curso 1, como colocando cualquier dato, ¿eh? Curso 2. ¿Ya? Esa sería una segunda lista, tanto como el contenido propio y contenido 2 son dos listas. Y puedo crear una lista llamada resultado, donde voy a decir que el resultado va a ser igual a contenido, ¿ya? Más contenido 2. Es aquí ya donde yo estoy prácticamente combinando una lista con otra, una lista 1 con una lista 2. Y si imprimo, vamos aquí, print, el tema de resultado, vamos a observar, vamos a ejecutar también, que la información es mucho más amplia, ¿ya? Vamos a desplazarnos aquí, ver el contenido. Aquí vemos que se ha agregado curso 1 y curso 2 en la parte final, porque se combinó tanto la información que tenía de contenido con en la segunda lista. ¿Ya? Entonces hay varios procesos como nosotros lo podríamos definir. En realidad, si ustedes observan, dentro del término de una lista, tenemos diferentes métodos que nosotros podríamos aplicar. Pero por el momento creo que es más que suficiente lo que hemos aprendido el día de hoy con respecto a la lista. Ya nosotros podemos verificar rápidamente que a comparación de las tuplas que nosotros definimos los elementos, ya no lo podríamos cambiar ni mutar, o sea, modificar el contenido, ni también cambiar las posiciones. A comparación de las listas es mucho más flexible. Nosotros podremos seguir agregando más contenido, modificarlos, insertar elementos en posiciones indicadas, como también combinarlas con otras listas, como lo hemos podido observar durante todo este proceso. Dejamos hasta aquí este video y ya en la siguiente parte seguiremos aprendiendo más recursos sobre este lenguaje de programación de Python. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.